En el pleno corazón de Casablanca está el famoso Reed Café. Fue inspirado en la película clásica Casablanca en 1942. A la tour. Mi driver me está diciendo que esta zona es peligrosa y me cerró la ventana. Maravillosa gente buena. Saludos desde un nuevo destino. Un país que tenía muchísimo tiempo que quería conocer. Un país encantador, lleno de historia, lleno de tradición, lleno de bellezas naturales. Un país que en este momento estoy a 38 grados Celsius, bastante caliente, pero sin embargo es una maravilla. Me encuentro en la ciudad de Casablanca, en el país de Marruecos. Voy a estar recorriendo todo este bello país, sus ciudades principales. Y esta ciudad por la que decidí empezar, Casablanca, es una ciudad muy famosa por su belleza. Así que vamos a descubrirlo. Una de las primeras cosas que tienes que saber cuando arribas a Casablanca, está bastante organizado el aeropuerto. El servicio de taxis, no he investigado si funciona Uber o no, pero el servicio de taxis, compras un ticket centralizado. Lo vi un poco costoso para el destino donde voy, que voy al centro de Casablanca. Sin embargo, después investigaré. Pero me quedé tranquilo porque son los taxis oficiales. Tú tienes que comprar un ticket primero, que no sé dónde está el ticket, por cierto. Aquí está. Compras el ticket, te lo dan y te dan otro ticket para el conductor. Y fueron 320 dirham marroquíes, que equivalen a $40 aproximadamente. Así que vamos a ver qué nos depara Casablanca, esta ciudad famosa. Y lo que les puedo decir es que me estoy pasando aquí. Esto es extremadamente caluroso. El taxi no lleva aire acondicionado, pero es parte de la aventura y de la experiencia. Reservé un hotel que tenía muy buenos reviews, muy buena calificación. Y la primera impresión, espectacular. Lo más importante de esto es que me salió en $58. Así que vamos a ver qué tal la habitación. Bueno, aquí estamos, la habitación 315. Vamos a ver qué tal. Ponte pesada. Primeras impresiones. Esto está perfecto. Un hotel sencillo, cómodo. Vamos a ver el baño. Una ducha decente. Está perfecto. Vamos a ver si tenemos vista. La vista hacia los edificios. El resto, para el precio, está excelente. Súper cómodo. Voy a estar aquí solamente una noche. Mañana me toca tomar el tren, después que les presente Casablanca, para dirigirme hacia Marrakech. Son aproximadamente 3 horas y media. Bueno, ya instalado en el hotel, cuento con 12 horas aproximadamente para mostrarte Casablanca. Cuando son las 2 de la tarde aproximadamente, perdón, cuento con 10 horas aproximadamente para mostrarte Casablanca, ya que mañana tomo el tren hacia Marrakech, que va a ser otro destino. Llegué con mucha hambre y no hay una comida típica que te pueda mostrar aquí, simplemente ando ahorita de modo sano. Y aquí tenemos lo que es un bistec a la plancha que vino con zanahorias y una salsita. Pensaba que en Marruecos hay un descontrol en cuanto al precio. Muchas cosas son baratas y muchas cosas son no tan baratas. Ejemplo, esta bistec me costó aproximadamente $22 americanos. Dios mío. Pero compensó, por ejemplo, compensa la avenida del aeropuerto. Yo también dije, bueno, fueron $43 el servicio de taxi, pero resulta que eran 60 kilómetros. El aeropuerto de Casablanca está a 60 kilómetros de la ciudad como tal. Entonces veo cosas económicas y veo cosas no tan económicas. Quizás sea porque
decidí comer en el hotel porque afuera está hirviendo el calor. 30 y casi los 40 grados Celsius y nada. Así que, buen apetito. Está bueno. La salsa le da un sabor rico. Aquí me encuentro comenzando este recorrido por el corazón de Casablanca, una de las ciudades más emblemáticas de Marruecos. Marruecos tiene diferentes ciudades, diferentes sitios muy conocidos, pero este, principalmente Casablanca, es un sitio que ha dado mucho que hablar. Y mis primeras impresiones han sido muy satisfactorias. Es un lugar pequeño, pero un lugar muy bonito, muy ordenado y sobre todo muy limpio. Acompáñame a descubrir los sitios más emblemáticos de Casablanca, aquí en Marruecos. Esto que ven aquí enfrente es mi hotel, Ibis Hotel. Lo escogí por esta estructura. Y esta estructura es nada más y nada menos que la estación principal de trenes de Casablanca. Yo vengo en un vuelo directo desde El Cairo y mañana me voy por tren hacia Marrakech. Entonces escogí este hotel cercano al lado prácticamente de la estación de trenes porque mañana salgo a las 5:30 de la mañana. Es una estación de trenes muy bonita, con una estructura antigua y se llama Gare de Casa Bolleo, o mejor dicho, la Casa Bolleo. Bueno, tomé a un señor para que me hiciera los traslados a los sitios más emblemáticos y resulta que el tráfico está espantoso y toqué con, ¿se puede decir con suerte?, de que el rey Mohamed VI está visitando la ciudad. Entonces, pero todo está vuelto un caos. Así que aquí vamos. Hay policías por todos lados, todo está colapsado. Esta mezquita que ven detrás de mí es la mezquita de Hassan II. Frente al Atlántico se levanta este maravilloso monumento, el símbolo más imponente de Casablanca. Su minarete de 210 metros de altura es el más alto del mundo y sirve como faro que guía la ciudad. Construida en mármol, decorada con mosaicos y tallas artesanales, combina la tradición islámica con la ingeniería moderna. Parte de su estructura se asienta sobre el océano. Aquí caben más de 100.000 fieles entre el interior y la explanada. Es mucho más que un templo, es un manifiesto de fe, arte y poder que conecta Marruecos con el infinito del mar. Tengo que admitir que esto es una de las mezquitas más hermosas que he visitado. De verdad que es inmensa. Y no sabía sobre su minarete de 210 metros de altura que también funciona como faro. Es espectacular. Y lo que la hace más bonita es que está enfrente del mar. Lamentablemente en este momento están cerrando. Llegué a una hora muy tarde. Pero sin embargo aquí les muestro la belleza de la hermosa mezquita de Hassan II. Miren esta vista desde este punto de la mezquita, en todo el frente del mar, y eso es lo que te quería mostrar. Es una belleza, es espectacular. El hecho de estar frente al mar la hace única. Es una de las primeras mezquitas, me atrevo a decir, que he visto que está enfrente del mar. Y con el minarete, que es muy característico como su faro de 210 metros de altura, que sirve como faro y es el minarete de la mezquita, la hace espectacular. Tienes que visitar Casablanca, apenas llevo 2 horas aquí y esto es una maravilla de ciudad, sumamente hermosa. Acá, papi, ¿qué haces tú por aquí? Ven, ven acá, ven. Ven. Este hotel que ven en el fondo es el hotel de Cristiano Ronaldo, Pestana Casablanca. Aquí les presento a Altef. Say hello, my friend. Es la persona responsable que me está enseñando todo Casablanca. Voy a dejar su número telefónico aquí para cuando vengan a Casablanca te recogen en el aeropuerto, te lleva a todos los sitios emblemáticos y te hace tu guía turística. De verdad, lo recomiendo al 100%. Thank you. Shukran, my friend. Thank you.
Casablanca no es la ciudad que el cine prometió. Es más ruda, más real, más enorme. 12 millones de personas moviéndose al ritmo del Atlántico. La mezquita Hassan II se levanta al borde del océano, la tercera más grande del mundo, con el piso de cristal sobre el agua. El barrio de Jabús huele a cúrcuma y cuero recién curtido. El bulevar de la Corniche mira al mar mientras la ciudad nunca para. Casablanca trabaja y en ese trabajo tiene una energía que pocas ciudades en África tienen. Uno de los sitios más emblemáticos que puedes visitar cuando vengas a Casablanca es la famosa Corniche, el borde de la playa, mejor conocido como el Malecón. Es aproximadamente 3 kilómetros rodeados de bares, restaurantes y todos se encuentran aquí enfrente del mar como te voy a mostrar. Es un sitio espectacular. Si te gusta hacer deporte, puedes correr. Si te gusta caminar, si quieres simplemente pasear al lado de la playa y ver todas sus bellezas con la mezquita en el fondo, es un sitio imperdible, especialmente al atardecer, porque este mar se caracteriza por tener un hermoso atardecer y amanecer. Para que tengas una idea cuánto te puede salir una cena en la Corniche, enfrente del mar, esto está en dinas marroquíes. Un ejemplo, un buen filet cuesta 220 dinars, que eso es aproximadamente $20. Para el sitio que es, me parece sumamente económico. 2 personas con vino, postre y demás cosas incluidas, no creo que exceda los $80-70. Para disfrutar de esta maravillosa vista en toda la Corniche, pienso que es un precio adecuado. Una de las cosas que me ha llamado la atención en punto positivo de Casablanca, no sé si el resto de las ciudades de Marruecos será igual, pero es el orden de cómo se respetan las leyes de tránsito, los motorizados usan el casco, la ciudad está sumamente impecable. Sí hay un poco de caos en el tráfico con las cornetas, no tanto parecido como al Cairo. El Cairo lo hace hermoso porque tiene esa magia única. Pero estoy bastante sorprendido de lo ordenado que es este país, especialmente esta ciudad. Esperemos que todo sea igual en Marrakech y las otras ciudades que voy a visitar. Mi driver me está diciendo que esta zona es peligrosa y me cerró la ventana. Aquí te voy a mostrar, estamos esquivando tráfico como está el Rey. Es un barrio bastante rural. Él me dice que es muy peligroso y hay que cerrar los seguros y todo. En el pleno corazón de Casablanca está el famoso Ried Café, este que observas detrás de mí, y fue inspirado en la película clásica Casablanca en 1942. Aunque el café en la película nunca existió, este lugar fue creado para darle vida a ese mito cinematográfico. Su decoración combina lámparas árabes, piano en vivo y un ambiente elegante que transporta a otra época. Aquí turistas y locales se reúnen para vivir la magia de Hollywood mezclada con el encanto marroquí. Lamentablemente está cerrado, pero es un ícono que tienes que venir a visitar. Toda esta gente que ven aquí parada tienen la esperanza de ver al Rey, ya que, como les dije al principio del video, el Rey se encuentra en Casablanca y acostumbra a hacer una caravana para ver a sus súbditos. Lamentablemente la visita del Rey no me ayudó mucho porque el tráfico es espantoso. Esto es lo admirable de las culturas. Hoy en día esta famosa catedral no funciona
como ente religioso. Pero sin embargo, la cultura marroquí ha respetado y entiende que esto en un pasado fue un cruce de culturas y de religiones. A pesar de que Marruecos predomina la cultura islámica o la religión islámica, ellos respetan este tipo de edificaciones y entienden que son parte de la historia. Yes, 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 yes. Cheese. على طول. عمركم واخا تكونوا كاع مع عمركم. Esta es la famosa Plaza Mohamed V de Casablanca. Es uno de los puntos centrales de la ciudad. Este edificio que ves aquí es el Palacio de Justicia Mahkama, construido con un estilo morisco andaluz, con arcos mosaicos y el tradicional techo verde. Este lugar es conocido como la Plaza de las Palomas, por la gran cantidad que siempre las rodea. A su alrededor también se encuentra la Prefectura de Casablanca, el Banco de Marruecos y otros edificios coloniales. Es un sitio clave para visitar cuando vengas a Casablanca. Para hablarte un poco de la historia de Casablanca, mejor conocida en el árabe como Dar al-Baidá, fue originalmente un pequeño puerto bereber en el siglo XV. Los portugueses la fortificaron y la llamaron Casablanca, pero más tarde pasó a manos de los marroquíes en el siglo XX. Luego los franceses la transformaron en una gran metrópolis colonial y hoy en día es una de las ciudades más pobladas de Marruecos. Su motor económico, combinando la herencia árabe, huella europea y la modernidad junto al Atlántico. Es una ciudad encantadora. Me habían hablado muchísimo sobre Casablanca y te puedo decir que es un paraíso que entre lo organizado, lo seguro y lo hermoso de sus estructuras te hace tener una estadía placentera. Les admito que me enamoré de Casablanca. Una ciudad maravillosa, una ciudad espectacular. Les confieso que no me imaginaba encontrar, había escuchado muchos comentarios positivos de Marruecos y había escuchado muchos comentarios negativos. Pero he quedado fascinado, especialmente con Casablanca. Es una ciudad maravillosa, muy ordenada, muy limpia, con íconos emblemáticos, históricos, que hacen que la ciudad sea digna de visitar. Hoy toqué con mala suerte porque nada más estuve, técnicamente voy a estar 12 horas, 14 horas, porque mañana parto en tren hacia Marrakech y quería grabar todos los sitios emblemáticos de la ciudad, pero toqué con el pequeño detalle que se encontraba el rey de visita y todas las calles estaban congestionadas. Y yo arribé a Casablanca a las 1 de la tarde aproximadamente. Pero otro motivo para volver a esta maravillosa ciudad. Y es una ciudad con sus playas, con todo lo que tiene, es para estar 5 días mínimo, para poder disfrutar de estas maravillas. Una ciudad maravillosa. Hemos llegado hasta el final de este video Casablanca en Marruecos. Espero que te haya gustado. Va a existir una segunda parte para mostrarte los sitios que quedaron pendientes. Muchas veces la logística detrás de cámara nos afecta y bueno, hoy fue bastante complejo. Duré casi 2 horas en tráfico. Sin embargo, el chico que contraté, que le voy a dejar su número aquí, de verdad, tremendo profesional, muy atento. Y otra cosa positiva de Marruecos, te dominan el francés, te dominan el árabe, te dominan el español, algunos en su mayoría, y es muy fácil la comunicación. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, compartir este video, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos.
Nos vemos en el próximo de este maravilloso país de Marruecos.